últimos años creo que son de una complejidad y de una dificultad que es difícil de comprender si no se analiza a fondo. Contar el horror, por lo tanto, es también una tarea difícil, comprometida y necesaria. Y bueno, analizar todos estos fenómenos es también hacer un poco de luz sobre cómo España, que hoy puede ser un país pionero en muchos de los valores democráticos y de las sociedades avanzadas, era un país donde hace 50 años esto no existía para nada. Entonces, quiero volver a dar las gracias a todos los que hacen posible este encuentro hoy aquí, y sobre todo que Nicolás Léger lo haya querido proponer a alumnos, estas jóvenes generaciones, porque es la ambición de conocer la historia y desarrollar un espíritu crítico que permita analizar los acontecimientos y conocer las evoluciones realmente profundizando en ellos. Pues para ello hemos invitado a tres figuras realmente de lujo hoy aquí: a José Manuel Abad Liñán, periodista de El País. Como están los currículums en la página web, no me voy a extender apenas, pero bueno, quiero que sepan que se formó en los estudios de posgrado aquí en la Universidad de Lyon II, o sea que se formó como periodista en España, en Sevilla, después siguió su formación en Dinamarca, también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también en Lyon. Decía que venir a Lyon era volver a una ciudad que para él representaba algo especial y por la que sentía un gran cariño. Bueno, es redactor de la sección de España en El País, pero también forma parte de la Fundación de Estudios BBVA, donde diseña programas y coordina proyectos de investigación, de formación y difusión de ciencia y cultura. Luego tenemos a Juana Salabert, también nacida en París, pero española, nacida en París precisamente como consecuencia de este exilio con motivo del final de la Guerra Civil Española. A ver, perdona que tengo a Óscar delante. Bueno, es una novelista que ahora mismo está identificada como una de las voces literarias más interesantes del panorama español y de lengua española, porque aunque no tiene una extensísima producción, sin embargo sí que se pone el relieve en la manera en la que no solo cuenta o presenta a los personajes y las historias, sino la manera que tiene de profundizar en las situaciones complejas, de hacer también de las novelas un territorio de profundizar temas más psicológicos o más problemáticos, con lo cual hace que su literatura tenga unos componentes muy singulares y que la hacen, como digo, una de las figuras más notables o más reconocidas del panorama contemporáneo. No tendré una extensísima producción a lo Balzac, pero tampoco hago microrrelatos. No me refería a la extensión de los relatos, sino que no es como otros escritores que a veces tienen 500 títulos, no sé, bueno, no quería con eso... Más calidad que cantidad, ¿no? Más calidad que cantidad. No, es decir, bueno, retiro el comentario. Y luego Óscar Freán es gallego de origen, pero también profesor catedrático de la Universidad de Lyon II, donde tiene su trabajo de investigación centrado o focalizado en los movimientos anarcosindicalistas del exilio, los movimientos también anarquistas relacionados con Galicia, con lo cual para hablar de estos temas es otra de las
figuras importantes porque conoce bien el asunto. Entonces, yo solo quiero reiterar mi agradecimiento a los tres aquí presentes, a Nicolás por haber propiciado este encuentro que va a moderar la mesa redonda y a todos ustedes por responder a esta convocatoria del Instituto Cervantes de Lyon en colaboración con Villa Gilet y el Festival Mode d'Emploi. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Inma. Aprovecho la ocasión para hacer un poquito de publicidad en favor del Instituto Cervantes, porque tenéis una muy bonita exposición, creo, ahora en el centro, que corresponde muy bien con lo que vamos a decir esta noche. Se trata de una exposición titulada Escrituras en Transición, de Pablo Juliá, hasta el 12 de diciembre de 2025, y son retratos de escritores españoles e iberoamericanos que desempeñaron un papel fundamental en la transición democrática de Portugal y de España después de la Revolución de los Claveles y de la muerte de Francisco Franco. Quiero daros a todos la bienvenida también en nombre del superior de la institución y director del grupo Chartreux, Jean-Bernard Plessis, que no puede estar esta noche, pero bienvenidos a todos a esta institución que acaba de celebrar 200 años de existencia y que nos recibe en una larga tradición también de apertura y de cultura. Quiero darle las gracias también a Nadia Mansouri, muy estimada responsable del Departamento de Cultura del Instituto Cervantes, que hemos trabajado mucho juntos sobre este acto. Dentro de, como decía Inma, dentro de una semana, el 20 de noviembre, se cumplirán 50 años de la muerte de Franco, tras un golpe militar, una terrible guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a un país, probablemente, y una larga dictadura de 36 años. El gobierno de España ha querido que el 2025 sea el año de, y lo cito, poner en valor la gran transformación de España en este medio siglo de democracia y homenajear a las personas que lo han hecho posible. Y gracias al apoyo del Instituto Cervantes, creo que podemos decir que esta noche, de alguna manera, en Lyon se celebra un acto más entre las más de 100 actividades en escuelas, auditorios y museos de toda España para conmemorar esos 50 años de España en libertad. Y en esta breve introducción quiero citar un artículo escrito por Natalia Junquera, compañera de trabajo de José Manuel Abad Linián, del País, el pasado 13 de abril, en un artículo titulado Una vacuna de recuerdo en España para evitar la contraola antidemocrática. Y cita a otra destacada historiadora de la Universidad de Zaragoza, Carmina Gustrán, que a su vez recuerda los objetivos de este trabajo de 2025, que resume de forma muy recordable con las 3 C. Conocer lo que pasó, celebrar que en España se vive mejor que hace 50 años y conversar sobre qué tipo de democracia quieren los españoles para el futuro. Y creo que nos podemos identificar con estas 3 letras C y os propongo que sigamos ese triple eje esta tarde para evocar los temas apasionantes que nos van a ocupar. 3 palabras claves entonces: conocer, celebrar y conversar, y 3 voces, como ha dicho Inma. Juana, que ha narrado, como decías, el horror de la barbarie terrorista, un periodista y observador atento de la sociedad española y de su vida política, y un historiador catedrático de la Universidad de Lyon II en Historia Contemporánea, y cuyo trabajo de investigación versa sobre principalmente cuestiones, como decías, de exilio, de memoria, movimientos obreros y anarquismo. Y la primera pregunta es
para ti. Óscar, me gustaría que pudiéramos recordar qué trabajo de memoria de la guerra civil y del franquismo se ha hecho ahora y qué efectos ha tenido. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, antes de responder a tu pregunta, me vas a permitir que agradezca a los distintos organizadores la invitación para participar en este acto, a la institución de Chartreux, al Instituto Cervantes y a la Villa Gilet. Para mí es un placer estar en este lugar, magnífico lugar, y participar en este debate con estos colegas con los que vamos a enriquecer un poco la visión justamente de ese periodo. Es verdad que es un año clave, son 50 años, que es un número redondo, es un número simbólico y que hay muchas actividades organizadas en torno a la cuestión. Esta es una de ellas que aquí en Lyon pues es un acontecimiento que yo os felicito por haber tomado esta iniciativa. Hay otras que van a tener lugar en Francia. Yo mismo voy a participar dentro de 2 semanas en uno de los congresos que organiza la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aquí en Francia también. Y bueno, es verdad que hay toda una dinámica y hay que felicitaros por tomar esta iniciativa y traer a Lyon pues también este tema para los estudiantes de Prepa, para los estudiantes de la Universidad de Lyon 2 que están aquí también presentes y para todo el público interesado. Para responder a tu cuestión, la cuestión de la memoria. La cuestión de la memoria es una cuestión que en los últimos 50 años en España pues ha tenido un tratamiento bastante desigual. Bien, y la cuestión de la memoria ahora es algo que está en el debate público, que está en el debate mediático, político, pero hubo un momento determinado que la memoria de la guerra, la memoria de la dictadura prácticamente no es que no existiera, sí que existía, sí que se conocía, pero estaba más reducido a un ámbito minoritario, un ámbito privado de algunas instituciones, algunas familias. Y esto no se convirtió en un asunto, digamos, mayor hasta los años 2000, básicamente. Esto no quiere decir que no existiera. Desde la muerte de Franco, el inicio de la transición política y la consecución de la democracia, en esos años 70 y en los primeros años 80 sí que hubo ya cosas sobre la memoria. Fueron sobre todo iniciativas locales, muchos municipios, ayuntamientos que empezaron a resignificar los lugares de memoria de las ciudades, a cambiar los nombres de las calles, para quitar los nombres de las calles dedicadas a los militares franquistas y darle nombres más democráticos. Para resignificar también algunos monumentos. Bien, también hubo trabajos de las familias que buscaban los cuerpos de algunas de sus personas enterradas, de sus familiares en fosas comunes, pero eran sobre todo iniciativas de tipo local. Bien, a nivel general del Estado y de los gobiernos de España, en esos años no se hizo nada, y no se hizo nada por una cuestión de falta de voluntad. Bien, al fin y al cabo, la democracia española en esos años 79, 80, 81, era todavía una democracia joven, era una democracia que había que consolidar, era una democracia que todavía estaba amenazada, bien, con conspiraciones y con un golpe de Estado incluso en el año 81. Entonces eso explica por qué no se hizo ese esfuerzo cuando se pudo hacer en esos años 80. Bien, hay muchas razones, se puede criticar, pero bueno, también estamos aquí un poco para entender esos procesos, ¿no? Para conocer. Y esa cuestión de la memoria pues quedó ahí un poco latente y hasta los años 90, es en los años 90 cuando empiezan a trabajar las asociaciones de memoria que reunían a familiares sobre todo de personas que habían sido asesinadas por la dictadura franquista y empiezan con un trabajo justamente hace 25 años, en el año 2000, de la apertura de fosas comunes para recuperar a personas que habían sido asesinadas por el franquismo. Y ese trabajo memorial, ese trabajo de las asociaciones empezó a tener sus frutos. Las asociaciones se empezaron a multiplicar por España y ellos fueron el verdadero motor de la cuestión memorial. Luego, a partir de los años 2000, la cuestión sobrepasó el ámbito puramente asociativo y ya los partidos políticos y las instituciones públicas empezaron a apostar y a involucrarse en la recuperación de la memoria
sobre todo de la memoria de la represión franquista y de la guerra civil. Y es ahí donde, en ese contexto, donde se van a discutir y aprobar dos leyes de memoria. Una primera en el año 2007, de memoria histórica, y otra más tarde, que la completa, en el 2022, de memoria democrática. Y es ahí donde empieza a politizarse también el debate. Bien, y el debate, que antes era algo muy reducido a espacios, digamos, familiares, asociativos, ahí se convierte en un debate mayor en España, a nivel mediático, a nivel político, y va a ser un tema central desde esos años hasta hoy, porque hoy sigue siendo un tema mayor. Bien, hasta hoy mismo y hasta ayer mismo hay cuestiones que surgen en relación al tema de la memoria. Y evidentemente eso está ahí. Ahora mismo estamos en plena debate y es un problema de enfrentarse al pasado, ¿bien? De enfrentarse al pasado con las particularidades de España. Algo que pasa en todos los países, porque todos los países tienen sus traumas, sus silencios y sus problemas de memoria, Francia también, evidentemente, y en el caso de España, pues también estamos ahora en ese momento con un debate complejo. Y justamente esa politización o instrumentalización política del tema de la memoria, se le acusa al gobierno de desviar la atención utilizando a Franco como, hay un término que a mí me llamó mucho la atención, el francomodín. A lo mejor lo explico, un juego de palabras entre Franco y comodín, a Joker. El francomodín. ¿Qué opinas de esta acusación, de esta teoría según la cual sería una forma de hacer una cortina de humo, digamos? A ver, la cuestión de la memoria evidentemente es una cuestión que tiene varias caras, ¿no? En ese sentido. Está toda la cara, digamos, que busca recuperar un conocimiento, que busca recuperar unos cuerpos, bien, de las personas asesinadas y demás, que busca sacar a la luz, pues, unos episodios negros y dramáticos de España. Y luego está otra de las caras de la cuestión de la memoria, que es evidentemente el uso político de la cuestión, ¿no? Y el uso partidista de la cuestión. El problema de la memoria es que la recuperación de la memoria de la dictadura es una cuestión que no genera un consenso. Y no genera un consenso político, y esa falta de consenso político hace que unos y otros, pues también la cuestión de la memoria les interese explotarla políticamente a fines de interés partidista y interés particular. Todos los partidos en ese sentido pueden tener o tienen también ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el interés de unos de echar en cara a otros el hecho de hablar del pasado o de no hablar del pasado, o de decir que la dictadura estaba terminada, o mantener el argumento de que hay heridas abiertas. Evidentemente hay heridas abiertas, si no, no estaríamos hablando del tema. Pero evidentemente es eso. Y luego están los problemas de algunos partidos, las herencias históricas de algunos partidos, de las derechas españolas, que evidentemente tienen problemas para sacarse de encima, pues, algunos elementos del pasado de la dictadura, ¿no? Y en ese sentido creo que falta un poco de distancia, y es una pena que 50 años más tarde sigamos hablando de esta cuestión y que siga generando problemas y que siga generando un enfrentamiento en ese sentido, cuando deberíamos ya con una cierta distancia estar en un momento de mayor consenso. Vale, gracias. Hablemos un poquito de literatura y de arte. Juana, ¿nos puedes decir de qué manera la literatura y, por qué no, otras artes han contribuido a este trabajo de memoria a partir de 1975? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las instituciones, el Cervantes, el Institut Chartreux, Village Gillet, que nos han permitido estar aquí con todos ustedes esta tarde. Nunca es buena idea, o casi nunca lo es, conmemorar muertes, pero inevitablemente en el caso de alguien como Franco, que llegó al poder con apoyo, y qué apoyo, de gentes como Hitler y Mussolini, y
No hacía falta ser habitante de Guernica para saberlo, saber qué era la Legión Cóndor en España, qué eran las tropas italianas por la península y también por Baleares, es algo que Bernanos conoció de primera mano y que en general todas las democracias europeas supieron muy rápidamente del lado de quién estaba la razón. En este caso de una república democrática que fue absolutamente abandonada a su mala suerte por quienes deberían de haberse hermanado con ella, que eran las democracias occidentales del momento, que estaban demasiado atemorizadas ante la barbarie alemana y las inminentes agresiones alemanas, como para darse cuenta de que esa guerra de España fue en realidad la primera gran batalla de la guerra que se avecinaba y que estaba a las puertas. Si se me pregunta a mí me preguntan muchas veces por qué en casi toda tu obra está tan presente temas como la guerra, el exilio, la ocupación. Bueno, porque he crecido con el peso y la huella de todas esas historias. Cada escritor, cada pintor tiene su intrahistoria familiar, pero también aquella que lo ha ido formando como persona, como ciudadano, la que ha conformado desde su infancia lo que es su propio y peculiar universo. De manera que siento que muchas veces cuando se quiere abordar un periodo histórico, acercarse a la literatura, al cine, al teatro de esas épocas, sin obviar obviamente los grandes estudios de historiadores, es tal vez la manera más fácil o más rápida, pero también, pero no menos compleja, sin embargo, para comprender que aquellas personas que vemos en las fotografías, en los noticieros, los documentales de épocas, podríamos haber sido nosotros. Cuando vemos una foto de una calle de Lyon durante la época de la ocupación, exceptuando el hecho de que esa gente no llevaba pantalones vaqueros, podemos reconocerlos muy fácilmente porque no ha pasado tanto tiempo. 80, 90, 70, 50, 40 años no es nada en un periodo histórico. Y mucha gente han sabido del franquismo y de la historia de España a través de novelistas como Ana María Matute, Marcé, Carmen Martín Gaite, Sánchez Ferlosio, Vázquez Montalbán y un larguísimo etcétera, en un país que es en el que nació la novela con Cervantes, pero cuyos regímenes autoritarios siempre le temieron a la novela y a la imaginación, porque sentían que a través de la identificación lector-autor es muy fácil comprender y también cobrar conciencia de las cosas. El régimen franquista, que ejerció una censura muy férrea, el propio Cela, otro gran escritor, pero que nadie tildaría de persona izquierdista, tuvo incluso que marcharse en un momento dado de España, como tantos otros. Porque de una manera u otra, desde la Inquisición se sabe que las ideas que circulan, por aquello que Cervantes dijo, papeles rotos que circulan por las calles, esas ideas son las que forman seres libres. Y ninguna dictadura quiere a su alrededor, y mucho menos en el espacio que controla, seres libres. De manera que creo que la literatura y el arte en general son una buena vacuna contra la estupidez y la tiranía, especialmente en estos momentos que incomprensiblemente para mí, salvo que siempre estamos históricamente en momentos pendulares, regresan fascinaciones por ideologías no solo estúpidas, sino también nocivas y perversas, puesto que se basan en el desprecio al otro y en ideas supremacistas, ¿no? Muchas gracias. Perfecta transición con mi siguiente pregunta, justamente hablando de nostalgia franquista. Hablemos del País. El diario El País
Pocas horas después del gran apagón eléctrico del pasado 28 de abril, ¿no?, cuando se cortó la luz en toda España y Portugal, registraba reacciones del tipo «esto con Franco no pasaba». Y declaraciones parecidas se publicaron tras la Dana en Valencia hace un año. Bueno, si quiere, hablamos de la Dana a continuación. ¿Quiere decir una palabra? No. Bueno. Sí, claro, claro. Esa nostalgia franquista, en tu opinión, José Manuel, ¿existe? ¿Es una realidad? Existe un fenómeno muy curioso, que es la nostalgia por un tiempo que uno no ha vivido, algo que me parece alucinante, porque parte de la gente que dice reivindicar ese periodo de franquismo como una época de prosperidad o de supuesta prosperidad, es gente que no vivió aquella época. Te pongo un ejemplo. Yo este año he cumplido 50 años que celebramos. Yo viví 130 días de dictadura, de franquismo. Obviamente no la recuerdo. Pero yo sí que creo que, por supuesto, el franquismo no murió con Franco. Es curioso porque es un fenómeno, es un movimiento político, un sistema político que toma nombre del dictador que lo lleva. No existe el hitlerismo, existe el nazismo. En este caso en España existe el franquismo. Pero a pesar de eso, Franco, que como tú sabes dijo aquello de lo dejo todo atado y bien atado en su testamento, creó una manera de ver España, una manera de vivir en España que por supuesto perduró, y yo creo que perdura, muchos años, ¿no? Hablaba antes Óscar de la ley de memoria. Yo el recuerdo que tengo de infancia era que en España, en los años 80, no se hablaban de determinadas cosas. En la televisión española, incluso en tiempos ya del gobierno socialista, la manera que había de referirse a Franco era, literalmente, el anterior jefe de Estado. Yo escucho eso y me da la sensación de que se percibe que hay una continuidad institucional entre un jefe de Estado nacido de un golpe de Estado y una dictadura y un jefe de Estado nacido de una investidura franquista, pero luego, digamos, legitimado por una Constitución. No se hablaba de eso. Se empezó a hablar a través de la cultura, a través de las películas que abordaban la guerra civil, pero la percepción que había es que era un tema del que mejor no se hablaba. La sensación que yo tengo como español de 50 años es que la cultura democrática en España se empezó a construir encima, tapando el franquismo, pero no abordándolo de raíz. Fue, como tú bien has dicho, a partir del año 2000 cuando ya se toma en carta del asunto de manera institucional y se crean esas leyes de memoria, la más reciente del año 2022, en las que quedan muchas cosas pendientes. Yo estoy haciendo un poco una lista de cosas que quedan por hacer todavía del franquismo. Por ejemplo, todavía no se ha resignificado el valle llamado Valle de los Caídos, que como ustedes saben es la tumba monumental faraónica de Franco. Todavía no se ha resignificado. Ahora ha salido ya el concurso, parece ser que por fin aquello se va a convertir en un lugar de memoria, después de muchos tiras y aflojas con la Iglesia, pero finalmente se hace. Pero, por ejemplo, tampoco se han recuperado todavía los cuerpos de 11.000 fusilados. Tampoco se ha inventariado el dinero robado, el dinero expropiado por el franquismo. Ni tampoco tenemos una lista de las empresas que se aprovecharon del trabajo esclavo. Todo eso sigue por hacer. Pero fíjate que no es lo que más me preocupa a mí. A mí lo que más me preocupa es el franquismo inmaterial. Estos son hechos materiales, concretos. El franquismo inmaterial. ¿En qué creo yo que queda? Queda en una visión de España que es monolítica. Es una visión que no admite ninguna variación. Hay solo una manera de ser español, hay solo una manera de ser español, que hablar español, no hay un respeto por las lenguas vernáculas de nuestro propio país, no hay un respeto por la diversidad ideológica, religiosa, étnica de los españoles y de los nuevos españoles, y tienes un partido, además, que aglutina todo eso, ¿no? Entonces, volviendo a la idea que yo os decía antes, de que la cultura democrática española se ha ido construyendo encima, tapando, si me permitís, la basura anterior, pero sin hacer un verdadero abordaje, yo creo que ahora vivimos un momento de aprovechamiento de esa cultura, de eso que ha quedado, esos restos que queda debajo, y hay un partido, hay que hablarlo claramente, que es un partido que se llama Vox, de ultraderecha,
que está aprovechando que eso, creo yo, no se haya hecho bien. Y además, un dato, hay leyes autonómicas que están surgiendo ahora para intentar limitar las leyes de memoria democrática estatales. Se han aprobado en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Extremadura, y las llaman leyes de concordia. Las llaman ley de concordia. ¿Qué quiere decir eso? Uno lee el texto y en ningún momento se menciona la palabra franco o franquismo. ¿Cómo puedes establecer una ley de concordia, de paz, digamos, sobre tu país, de la historia de tu país, sin hablar de la figura fundamental que rompió la normalidad democrática en España, ¿no? Es algo que a mí, la verdad, me preocupa mucho. Gracias. Este acto es también la ocasión de mirar a la sociedad española y de cómo ha ido evolucionando en a lo largo de esos 50 años, de ese medio siglo de libertad. ¿Qué mirada, Juana, tiene una escritora como tú de esta sociedad, de sus miedos, de sus angustias, de sus aspiraciones, sus ideales? ¿Nos puede dar tu visión de la sociedad española actual? Bueno, yo sé que siempre se ha dicho que había dos Españas y siempre he pensado que de la misma manera que hay dos Francias, que hay dos Alemanias. Es decir, la única diferencia es que, por ejemplo, en Francia triunfaron los demócratas y entonces había conservadores que eran gaullistas, había la izquierda, pero en España se nos ha asociado siempre las mentalidades españolas con desde las pinturas de Goya ya se ve que no somos diferentes los españoles a nadie, al resto de los europeos. Y la sociedad española proviene también de una tradición de apertura, de inmensa curiosidad por el otro, por los otros, de aprendizaje, como es la tradición cervantina. Está la tradición negra, la España negra más inquisitorial y represora, pero luego está la España de las luces, que ya desde Cervantes, donde recordemos que Sancho dice que no hay más, Don Quijote le dice a Sancho, no existe bien más preciado que la libertad, lo cual era un discurso altamente peligroso en el momento en que se escribe el Quijote, pero esa tradición nunca se desvaneció, ni siquiera durante los horrores de la dictadura franquista. De modo que apenas hubo la muerte del dictador y la posibilidad de vivir en libertad, volvió a aflorar ese pensamiento que estuvo siempre pues, con gentes de la talla de Menéndez Pidal, de Azaña, en fin, de tantísimos otros. El problema es que, como bien ha señalado José Manuel Abad, hay toda una parte de España que no ha aceptado jamás, y me temo que al paso que vamos, esa extrema derecha desde luego va a seguir negándose a aceptar la disensión, la diferencia, y esa parte de España, no nos engañemos, cuando hubo la transición, en la transición no hubo ruptura democrática. Los portugueses hicieron ruptura democrática, los griegos al salir de la dictadura de los coroneles, que recuerden que en la dictadura de los coroneles se prohibió el bikini, se prohibió que las mujeres llevasen pantalones, cosa que luego Pinochet prohibió también en Chile, y nos parecía, fíjate qué raros eran. Bueno, el gobierno franquista en 1940 prohíbe los árboles de Navidad, que no se vuelven a permitir hasta el año 45, al ver que habían ganado los aliados la guerra. ¿Por qué? Porque literalmente en el decreto se dice que son contrarios a nuestra tradición católica. Todo lo que oliese a protestantismo, en fin, en ese momento causaba espanto. Es decir, que las dictaduras llegan a estos delirios, obviamente. Pero en esos otros países que acabo de mencionar, Grecia y Portugal, hay una ruptura democrática. España pasa por una transición que es ensalzada por todo el mundo y que tiene sus virtudes. No voy a negar que la transición tuvo sus virtudes.
Pero, sin embargo, esa transición exonera a lo que llamaban el régimen anterior, ni se le pueden pedir cuentas y se parte de un lavado de cara. España no ha podido decidir, como decidió en su momento, por ejemplo, Italia después de la guerra, en un referéndum, como decidieron los griegos, si quería monarquía o república. No lo ha podido votar nadie en España. Se tiene una jefatura del Estado impuesta, que obviamente no es lo más molesto y todos los españoles lo aceptamos, bueno, de acuerdo, pero no olvidemos tampoco que esa transición no es tan modélica como se nos ha querido. Inmaculada antes recordaba la terrible matanza de los abogados de Atocha. Yo recuerdo perfectamente esa noche, que era finales de enero, y en teoría yo me tenía que volver a Francia, al liceo, y estaba en casa recuerdo de mi abuela, y mi padre, que ya estaba en España, tuvo que salir de casa y vivir escondido, era periodista durante un tiempo, porque las amenazas eran constantes. ¿Pero por qué recuerdo esa noche? Porque no sabíamos dónde estaba mi tío, y mi tío era uno de los abogados laboralistas y estaba citado en ese momento y no fue a la reunión porque su mujer tuvo dolores de parto y entonces no acudió y por eso no lo mataron allí con sus compañeros. O sea que sé muy bien de qué transiciones me están hablando. Hay otros que han crecido en familias del régimen y se enteraron más tarde. Yo no, yo me enteré desde el primer momento de lo que eran las detenciones y qué significaba no vivir en libertad. Y creo que por eso, no solo por haber nacido en Francia y haberme educado en francés y haber amado y seguir amando tanto la literatura, la pintura y el cine francés, creo que amo tanto Francia por eso, porque cuando era pequeña tengo el recuerdo muy vivo de que Madrid me parecía una ciudad en blanco y negro y sentir cierto temor. Desde que una vez en una especie, no sé si los que conozcan bien España, en el Corte Inglés, en las escaleras mecánicas, siendo muy pequeña, me puse a canturrear el himno de Riego. El himno de Riego con además una versión del 19, que era la de cuando murió el capitán Riego, no murió con deshonor, que murió con la espada en la mano defendiendo la Constitución, o sea, no la que se cantaba popularmente durante la República. Y recuerdo el tremendo nerviosismo de mi abuela. Niña, cállate, que nos están mirando, ¿tú quieres que me metan en la cárcel? Ya ha salido la tía de la cárcel, ya no queremos más líos. O sea, tengo ese perfecto recuerdo y valoro las democracias, lo que entendemos por democracias liberales, como el tesoro más preciado que se tiene para crecer y educarse en libertad y vivir una vida digna de ser vivida como ciudadanos. Por eso esa internacional negra, Steve Bannon y compañía, que están metiéndole a través de los elementos digitales discursos no ya de odio, de banalidad y de venalidad, conjuntamente. Porque existe la banalidad del mal de la que escribió Hannah Arendt, pero también existe una venalidad del mal y suelen ir unidas. Y me aterra pensar que igual que en Estados Unidos se están perdiendo muchísimas cosas, empezando por el habeas corpus y por el derecho a ir por la calle si se tienen facciones latinas o hispanas sin temor a ser arrastrado por una supuesta policía de inmigración que se parece demasiado a una Gestapo siglo XXI, pues creo que no podemos dar por sentado que no vayamos a perder lo que tenemos. Hay que defenderlo siempre y en todo momento. Gracias, Juana. Muchos temas que comentar. Las dos Españas. Una pregunta para ti, José Manuel. ¿Qué te parece este concepto actualmente? ¿Existen todavía dos Españas? Mira, yo creo que es más operativo que pensemos en otro. No digo que no existan, yo creo que sí existen. Pero para mí está un poco manido, me cuesta un poco trabajo seguir sacando ideas de las dos Españas. Yo tengo otra idea que estaba pensando desde que me dijiste de venir aquí a León, y es un poco intentar ver cómo podría yo contarle a alguien que no conozca mi país con un hilo conductor cuál ha sido la historia.
En España siempre hay alguien poderoso intentando negarle la legitimidad al contrario. No digo alguien criticando políticamente al adversario, que es algo sano y necesario. Digo alguien que quiere quitarle al otro la legitimidad de ser un sujeto político. Esto suena muy abstracto, pero hay muchísimos ejemplos. A lo largo de la historia reciente de España hay enormes ejemplos de este tipo, ¿no? La legitimidad, por ejemplo, del rey, ¿no? Por ejemplo, pues es normal criticarlo porque su legitimidad nació inicialmente, el rey Juan Carlos, quiero decir, nació de ser heredero de Francisco Franco. Eso es así. Pero luego es una persona que efectivamente en la Constitución consigue esa legitimidad, pero luego se le retira y se le niega. O, por ejemplo, otro ejemplo muy llamativo. La transición en sí se convierte en un sujeto mítico en España. La transición, como decía Juana, se idealiza por completo. Y durante unos años vivimos en una especie de cuento de hadas, contando que aquello fue algo perfecto y sobre todo se cuenta como si no hubiera sido un proceso que tendría que ir abocado a una mayor democracia, sino como que se llegó a un culmen y no se podía avanzar. Pero luego, con la crisis de 2008 económica, surgen grupos que empiezan a criticar ese, llaman régimen del 78. Llamar régimen es una palabra muy peligrosa porque esa palabra se usaba para el franquismo. Entonces surgen grupos, surge el movimiento del 15M y empiezan a decir rodea al Congreso. ¿Qué significa eso? Están negándole a las instituciones democráticas nosotros la legitimidad de representar a España. ¿Qué es sino una deslegitimación en nacionalismo o los nacionalismos extremos en España? El nacionalismo español extremo niega la legitimidad a las comunidades autónomas de tener una autonomía política en determinadas cuestiones y poder decidir con libertad sobre cuestiones de educación, de cultura, de economía, etcétera, etcétera. ¿Qué es el nacionalismo extremo de esas comunidades autónomas? Negar a España, al Estado español, la legitimidad de tomar decisiones al respecto de esos territorios, ¿no? Entonces yo creo que más que las dos Españas, que existen y que hay muchos ejemplos, siempre hay esa lucha de legitimidades. El último ejemplo de los más recientes es el lawfare. No sé si vosotros estáis al tanto de eso. Lawfare es decir que hay una justicia que tiene un interés político y que, por tanto, opera no en términos de justicia, nunca mejor dicho, sino en términos de interés político. Eso es también una deslegitimación de un poder del Estado. En sentido contrario, ¿qué es llamar al actual presidente del Gobierno ocupa? No sé si la palabra se conoce aquí. Squatter. ¿Qué es eso? Sino deslegitimar que ese presidente del Gobierno ha llegado a su cargo porque lo ha votado una mayoría del Parlamento. Pues a mí esos movimientos me parece que son más operativos que las dos Españas. Gracias. Ha terminado Juana su intervención hablando de libertades y quiero que con Óscar hablemos de libertades, que nos des también tu opinión sobre si están garantizadas o no, o en riesgo en España actualmente, las libertades y derechos que se conquistaron durante la democracia hasta convertir a España incluso en un modelo a veces en materia de igualdad de género, en materia de lucha contra la violencia machista o de libertad sexual, entre otros temas. ¿Qué opinas al respecto, Óscar? A ver, las libertades y los derechos siempre están en peligro. Y actualmente, en el siglo XXI, en el año 2025, vemos cómo no solamente en España, en otros lugares del mundo, la situación son las amenazas justamente de esa internacional negra que quiere recortar derechos a los ciudadanos, que quiere recortar libertades y que lo está haciendo en algunos países ya. Sin ir más lejos, Trump, cuando vemos a Trump, pero lo vemos también en Europa, y las amenazas están ahí. En Francia también tenemos una amenaza muy grave en ese sentido, y en España pues también. Las libertades, los derechos y la democracia no es algo que esté garantizado, ¿bien? Y todas esas conquistas sociales, todas las libertades, todos los derechos que tenemos ahora, pues tenemos que seguir peleando por ellos. Todas esas libertades y la democracia en España y en cualquier lugar se han ganado con la lucha y con la movilización social, con la gente que salió a la calle pues a reivindicar, a defender esos derechos.
nadie nos ha regalado nada. Si todos tenemos hoy la posibilidad de votar, de elegir a nuestros representantes, de decir lo que queremos, aquí, en Francia, en España y en otros lugares, es porque hubo una batalla, una lucha, y con gente que dejó su vida y que estuvo en las cárceles para que podamos tener eso ahora. Y nosotros ahora tenemos la responsabilidad de mantener esas libertades y esa democracia. Nosotros somos ahora los actores, las actrices que tenemos que asumir esa herencia y tener el convencimiento y seguir peleando porque eso no se pierda. Es decir, el combate por la democracia, por los derechos y por las libertades es un combate constante y tenemos que estar ahí. Y el silencio y la inacción, eso es ser cómplices de todos aquellos que nos quieren quitar esas libertades, esa democracia. Y sobre todo para los más jóvenes que estáis aquí, es algo que deberíais tener en cuenta y que deberíais estar convencidos de eso. Hemos tenido la suerte de nacer y de crecer en unos contextos de libertad y de democracia. En algunos países eso no ha sido posible. Y en algunos países se sigue asesinando a las personas y metiéndolas en la cárcel por eso. Bien. Entonces, en ese sentido, no. Es cierto que en España, en los últimos 50 años, ha habido grandes avances en la conquista de la democracia, de las libertades, de los derechos de la ciudadanía, en todos los ámbitos. Bien. Es verdad que el punto de partida, evidentemente, era una dictadura represiva, era una dictadura que evidentemente no reconocía ningún derecho a los ciudadanos. Eran los derechos de las élites que podían disfrutar de todo y las mujeres, los jóvenes, las clases populares pues estaban privadas de esos derechos. Entonces el punto de partida en España era tan bajo, tan negativo, que todo lo que se haya ganado en estos 50 años evidentemente se ve y de manera muy clara. Lo primero, pues evidentemente se ve esa conquista de poder votar, de poder elegir, de poder hablar libremente. Eso tampoco se consiguió de la noche a la mañana, ¿eh? Y como bien decía Juana, en los años 70, en los años 80, todavía había miedo y todavía había esas amenazas que estaban ahí. España, después de la dictadura franquista, tuvo que aprender a vivir en libertad y tuvo que haber un aprendizaje de la democracia también. Y algunos lo aprendieron, otros no tanto, ¿bien? Porque evidentemente sigue habiendo muchos bloqueos y muchas resistencias, ¿no? Y el aprendizaje de la libertad fue complicado. Y seguía habiendo problemas de aquellas personas que querían volver al pasado, aquellas personas que seguían con prácticas clientelares, el caciquismo tan arraigado en España, la corrupción política, que tampoco es algo nuevo, que ya en el franquismo estaba súper arraigado. Es decir, que eso es un combate y se fueron ganando cosas de manera progresiva y con mucha lucha y con mucho sufrimiento también. Es verdad que a partir de los años 2000, otra vez, hay ese cambio de siglo, yo creo que es un momento mayor. Ahí vemos cómo hay muchos avances de reconocimiento de nuevos derechos para las mujeres, por ejemplo, para la comunidad LGBT, para la diversidad. Es decir, que la España de los años 2000 ya es una España que es muy distinta a la de las décadas anteriores. Y en ese sentido sí que vemos que hay avances importantes y visibles, muy visibles, en lo que es la igualdad de género, en lo que es la concienciación de la lucha contra la violencia machista, en la visibilización de ese problema que está ahí, que existía ya antes. Lo que pasa es que ahora la gente tiene menos miedo a hablar y a denunciar y a movilizarse. El reconocimiento de la pluralidad de las identidades de género, de la orientación sexual. Ahí ha habido avances muy importantes en cuestiones de mentalidades. No sé si España es un modelo, en cierto sentido sí, y eso es un cambio muy importante, porque España se ha convertido en los años 2000 en un país mucho más avanzado en algunos derechos que otros países que tradicionalmente eran nuestro modelo. Para España el modelo era Francia, de libertades y de liberación. Y de repente, pues Francia no sé en qué momento se quedó un poco estancado
y se vio superado por España en muchos de esos derechos. Y ahora mismo, pues España en esos años 2000 pues, se ha convertido en un referente con iniciativas promovidas fundamentalmente por los gobiernos de izquierda, que hay que reconocerle eso. ¿Podemos criticarle otras cosas? Sí, pero en ese sentido es verdad que hay unos avances muy, muy importantes. Luego, eso tampoco genera un apoyo mayoritario, porque está ahí toda la ola neoconservadora, neofranquista, toda políticamente y mediáticamente, que critican, ¿no? Que critican esos avances, que dicen que no es posible tanta libertad para las mujeres, que no es posible tanta libertad para los colectivos homosexuales y demás. Y para otros grupos que vemos en España, la población inmigrante, las nuevas creencias religiosas que se ven de manera cada vez más evidentes en España. Entonces, todavía se ganó mucho. España ha cambiado de una manera brutal en estos últimos 50 años, pero todavía hay unas amenazas y todavía esos avances hay que defenderlos. Y los combates siguen ahí, porque se han ganado cosas, pero hay que seguir luchando para mantenerlas y para avanzar todavía en muchos más de esos derechos. Sí, sí. Ha cambiado también la sociedad española por, digamos, su perfil migratorio, ¿no? O sea, a lo mejor quieres decir algo sobre este tema de cómo la inmigración también ha transformado España. Sí, eso es algo que se ve también, es uno de los cambios más brutales de la historia de España en los últimos años. España tradicionalmente en el siglo XIX, en el siglo XX, era un país de migrantes, de gente que tenía que marcharse de España para buscarse la vida, para trabajar. No hablo ya solo de los exiliados políticos que se tuvieron que ir después de la guerra para salvar su vida y no ser objeto de la represión por parte del franquismo. Hablo de aquellos que vivían en una situación de pobreza, de miseria, de necesidad, y que su salida fue la inmigración. Y la inmigración a América en algunos momentos, y la inmigración a Europa, la inmigración a Europa ya desde los años 10, desde los años 20 del siglo XX, ya encontramos una migración importante a Europa. Y aquí en Lyon, en Villeurbanne y en Auvergne-Rhône-Alpes, Francia fue uno de los lugares de migración en esos años. Y luego llegó la oleada migratoria de los años 60. España es un país que sufrió la inmigración. Y de repente en los años 90, 2000, España deja de ser un país de inmigrantes, aunque hay españoles que se marchan, para ser un país de inmigrantes. Y de repente empieza a llegar a España pues, gente desde América Latina, desde los países de África, de la Europa del Este, pero empiezan a llegar a un número de personas importante. En los años 2000 hay 4,5 millones de extranjeros que llegan a trabajar a España. Y a trabajar en aquellos trabajos que los españoles no quieren hacer, como siempre. Los inmigrantes tienen el problema de que tienen que hacer el trabajo sucio de aquellos que no quieren hacer los autóctonos del país, ¿no? Ya los vemos en la construcción, los vemos en la limpieza, limpiando los hoteles, limpiando las calles, en la agricultura, bien, en la agricultura intensiva, que es la peor y la más dura. Y ahí están ahí, se han instalado y han cambiado por completo también, han contribuido a enriquecer a España, han contribuido a que España sea hoy un país mucho más rico económicamente y han contribuido también a una diversidad. Y esa diversidad rompe con ese aspecto monolítico del que tú hablabas antes, de una España única, homogénea. Y España nunca ha sido única y homogénea, pero ese es el relato que el franquismo había impuesto, ¿no? Y el franquismo, además, se había apropiado del nacionalismo español. Para el franquismo los exiliados no eran españoles, ¿bien? Y eso lo repitió durante 40 años y la identidad española que se impuso durante la dictadura y durante el franquismo fue una identidad española excluyente, conservadora, reaccionaria, y muy tradicional. Y esa imagen pues se sigue repitiendo, ¿no? Sobre todo en algunos grupos y en algunas redes de comunicación, en Internet y demás. Entonces la España actual es mucho más diversa.
Y frente a esa diversidad, pues hay esa reacción ultraconservadora, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que esa imagen de la España tradicional heredada del franquismo continúa. El problema, decías tú justamente, que en España sigue habiendo un neofranquismo que no se habla en Alemania del hitlerismo. La diferencia, Hitler perdió la guerra, Franco la ganó. Y después de ganar la guerra, los americanos, los ingleses, los franceses y los alemanes lo acabaron apoyando y teniendo ahí hasta después. Y la transición, ¿quién hizo la transición? Pues la transición la dirigieron, la pilotaron, la controlaron los franquistas, los antiguos franquistas, que se acostaron siendo franquistas y se despertaron siendo demócratas de toda la vida, ¿no? Básicamente. Reacciones completas, claro. Hay una cosa muy interesante de lo que ha dicho Óscar, y es que efectivamente la historia reciente de España es la historia de grandes conquistas sociales o societales, de alguna manera, de la conquista de grandes derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que muchas personas que nos consideramos progresistas de manera de pensar hemos vivido esos fenómenos con una cierta ingenuidad, si me permite, yo la reconozco. Yo pensaba que esas conquistas sociales eran una fiesta. Yo percibía que eran motivos de celebración. Yo pensaba que si de repente en España es uno de los primeros países que permite que dos personas del mismo sexo puedan formalizar legalmente una relación amorosa que ya tienen, pues eso es un motivo de celebración. Y yo pensaba que si España aprueba una ley que va a permitir que las familias de represaliados por el franquismo puedan, en la guerra civil, puedan recuperar los cuerpos de sus familiares, pues eso es un motivo de celebración. Y no lo es para todo el mundo. Durante estos años, cada una de esas conquistas ha generado un íntimo descontento en muchísimas personas en España. Pero era un descontento que no se podía manifestar de manera pública porque la generalidad de los españoles están a favor de esas medidas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que todo ese resentimiento, ese descontento que se ha convertido en resentimiento, ha ido aglutinándose en torno a determinadas formaciones políticas que han ido consiguiendo representación y han ido creciendo también con un clarísimo apoyo de determinadas fuerzas económicas, apoyos económicos y apoyos mediáticos. Y ahora ya no da tanto corte, si me permiten la expresión, manifestar ese descontento y ese desagrado hacia todos esos avances. Eso lo hace para mí más necesario que nunca defender esos derechos. Los derechos hay que conquistarlos, ejercerlos y mantenerlos lo posible. Yo ahí sí que veo un riesgo enorme de volver para atrás. Totalmente de acuerdo, y yo vuelvo a insistir en esa otra alma de España, que es la de la modernidad, la de la vanguardia, la del sentido de la exploración y del descubrimiento, y que es la que hizo, por ejemplo, que las mujeres en España votasen antes que las mujeres francesas, que impulsase la República un sinfín de nuevos profesores, que se invitase a Einstein, que luego por otros motivos de facilidades y mayor posibilidad de investigación marchó a Estados Unidos, pero que se le invitase a dar clase en España, que es la que hizo que Américo Castro, nuestro gran Américo Castro, cuando era embajador de la República en Berlín, colgase a la entrada de la embajada española: esta casa es amiga de los judíos de Alemania, en aquel momento. Bueno, eso nunca murió en España y jamás morirá, como nunca muere el anhelo de libertad en ninguna sociedad. Pero lo cierto es que en otros lugares, por ejemplo en Francia, Pétain, hubo una derecha o centro derecha, como fueron a partir del llamamiento del 18 de junio de De Gaulle, que se enfrentó a ella y la venció con una unión nacional contra el colaboracionista repugnante fascista de Pétain. Y nosotros en España tenemos en su 80 y pico %, por desgracia y de verdad por profunda desventura histórica, una derecha que no reniega o no ha querido o no ha sabido renegar de sus raíces franquistas. Ese es todo el problema. El problema no es si hay una España de derechas y otras de izquierdas. El problema es si hay una España que no se avergüenza de su filiación franquista.
Y en cuanto a conseguir, obviamente, las libertades, pues la gente en manifestaciones durante la transición constantes en la calle. Y si España ha estado en la vanguardia de muchas cosas antes como ahora, y se decantó de los primeros lugares del mundo por el matrimonio igualitario, que efectivamente que la gente lo celebraba, pero luego salieron otros a las calles a decir un grito horroroso al presidente Zapatero, que era entonces presidente socialista del momento: Zapatero al paredón como tu abuelo. Eso yo lo recuerdo porque he presenciado en el 2008 y 2007 esas manifestaciones. Pero ¿qué ocurre? Que se consiguen leyes, por ejemplo, cuando llegó el divorcio a España. Bueno, lo sabía que argumentaban: ya ha muerto para siempre la familia. Bueno, pues muchos de los que argumentaban entonces en radios y televisiones esa clase de payasadas se divorciaron 5 años después, y encantados de hacerlo porque ya no soportaban o al marido o a la esposa, y decían: qué bien. Con el matrimonio que hay, el Partido Conservador Español, el Partido Popular Español, lo recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de matrimonio igualitario. Bueno, ahora hay dirigentes políticos, y yo me congratulo mucho, en ese mismo partido, que se han casado con su pareja, con su compañero de muchos años o de pocos años o de la tarde anterior, da igual. Quiero decir que las libertades al principio suscitan recelos en las mentalidades estrechas, pero luego incluso esas mismas mentalidades se abren al abanico de oportunidades que ofrece el disponer de derechos y vivir como un adulto. Porque la infancia es maravillosa, pero un estado que te mantiene a lo largo de toda tu vida en estado de, no ya paternalismo, sino que te mantiene pues como un menor de edad eterno, jamás es una buena idea. Y así mantienen las dictaduras a quienes sufren sus desmanes y desvaríos en estado de menor, no sé cómo se puede decir, menor de edad, no, de minoría de eso me salía la palabra, de minoría de edad permanente. De manera que quería una vez más reivindicar que España, créanme, o creedme, hay toda una tradición de vanguardia inmensa en las mentalidades del pueblo español. Y eso es lo que hay que celebrar y proteger y defender. Muchas gracias. El tiempo vuela. Teníamos muchos temas previstos, nacionalismo, etc. Quiero terminar con un tema, y a lo mejor os inspira mucho, la monarquía. Se dice que la herencia más clara del franquismo en la España actual es la monarquía. ¿Cómo veis su situación actual, su relación al pasado, hablando de memoria, y, por qué no, su porvenir? José Manuel, ¿quieres empezar? Yo creo que la figura de la monarquía, al menos en el principio, ha jugado un papel mítico en el relato de la propia transición. A veces las historias necesitan figuras míticas, necesitan héroes, necesitan personajes protagonistas y antagonistas. Yo puedo entender que se usara la figura de Juan Carlos I como uno de esos personajes áulicos para contar la transición. Pero creo que llega un momento en que hay que despertar, en que ya somos mayorcitos, y que hay que evitar todo tipo de relato paternalista de la historia, porque eso sí que es franquista. Ese paternalismo es profundamente franquista, ese relato. La figura de Juan Carlos I ha supuesto una enorme decepción para muchas personas en España. Era el señor que estaba puesto en la foto en los colegios. Era la persona que nos decían que había traído la democracia a España. Era la persona que nos decían que había parado el intento de golpe de Estado del 23F y no sabemos cuántos otros. Y de repente es una figura de la que que es intocable, no se puede decir nada, no se habla de ella en los medios, mea culpa también. Y de repente empezamos a enterarnos por la vía de los hechos
pues que es una persona que lleva una vida totalmente disoluta, que hay escándalos económicos que lo rodean, por los que además no se le llega a juzgar. Él nunca ha sido juzgado. A él su figura efectivamente es inviolable y no se le ha juzgado nunca, a la que el fisco en España le avisa previamente de que hay una investigación abierta sobre él, que eso es, creo que, intolerable. Entonces se nos viene abajo, sea monárquico o no, se tiene abajo esa figura mítica. En España la cuestión de la monarquía no ha sido una cuestión de un comentario recurrente en el bar, ¿no? Nunca ha sido una cuestión muy aguda. Yo creo que precisamente la monarquía se ha mantenido jugando en ese status quo de que nunca iba a ser el mayor problema de los españoles, con lo cual nunca se iba a abordar. Pero está claro, y eso es sabido, y lo comentó en un desliz el presidente Suárez, que si se hubiera hecho un referéndum sobre la monarquía en los años de la transición, no habría salido como sistema político elegido. ¿Cuál es ahora? Estos días se celebran el 50 aniversario de la coronación también de Juan Carlos I. El rey no va a estar en esos actos. Yo entiendo que no vaya a estar, lo entiendo perfectamente, pero a la vez, ¿no os parece profundamente ridículo como evento el hecho de que se celebre algo cuyo protagonista no está? Eso es revelador de que este asunto todavía no se ha cerrado, para nada. Hay también otras cuestiones que creo que quedan pendientes de abordar. Primero, una ley de la corona. En España no hay una ley que regule la corona, no existe. Se ha ganado, también tengo que decir, en transparencia en cuanto a las cuentas de la casa, se ha ganado el último año, eso es un hecho. Pero, por ejemplo, desde el año 2015, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es, digamos, el centro público que hace las mayores encuestas en España, de sondeos de opinión, ya no pregunta a los españoles sobre la monarquía. A mí eso me parece un ejercicio de paternalismo y de alguna manera nos deja un poco en ridículo, ¿no? Por otro lado, quiero hablar un poco de Felipe VI, ¿no? Porque yo creo que él tiene un papel muy difícil. Él recoge una corona en un estado lamentable en 2014. Yo creo que ha habido intentos claros de modernización y de acercamiento a otras realidades, a esa diversidad de España. Yo he visto varios ejemplos estos años. Y a la vez yo creo que es una figura que casi todas las fuerzas políticas lo intentan utilizar. A mí es algo que me provoca a veces mucho pudor. Mucha gente que se confiesa monárquica en España, gente, por ejemplo, de un perfil conservador, va a serlo en función de que el rey haga lo que ellos quieren que haga ese rey. Le piden una intervención política mayor de la que él se puede permitir por su figura. Y entonces, a partir de ahí ya se le desprecia. Y ves Madrid lleno de carteles con Felipe VI debajo y son partidos de ultraderecha. Eso lo he llegado a ver yo. Entonces, a mí eso me parece que la monarquía siempre está en un equilibrio muy, muy inestable y a lo máximo que puede aspirar es al status quo, a que todo se quede igual, que pase el tiempo y que la gente pueda hablar de otras cosas, ¿no? ¿Alguna reacción sobre la monarquía? ¿Sí? Sobre la monarquía. Bueno, a mí me gusta mucho como Borbón, Henri IV, Le Ver Galant, y no, dicho esto, no tengo absolutamente nada contra Felipe VI, pero me declaro republicana porque me gustaría que se pudiera elegir a la jefatura del Estado. Me parece que a estas alturas de la historia, que siga siendo hereditaria y una cuestión como la corona es muy, digamos, exótico en Inglaterra, pero en España a mí personalmente me choca. En cuanto a que no pregunten ya en las encuestas por la monarquía, me dijo un sociólogo que cuando preguntaban en los años 2012, 2013 y 2014, se alarmaron porque en ese momento la progresión la última, que fue de 2015, salía muy mal parada. Salía muy mal parada. Un año después de la abdicación de... Juan Carlos, sinceramente, creo que la mayor parte de la gente, salvo los muy entusiastas de Casas Reales y de la revista Hola, no sentían gran entusiasmo por él. Caía mucho mejor y cae mucho mejor su mujer, la reina Sofía. Sin duda. Primero porque él no ha sabido jamás hablar. Oírle hablar era un
un aburrimiento mortal, pero claro, luego cuando te enteras de que no paga el fisco, que dice, que es que ahora, pobrecito exiliado, se ha quejado en estas memorias que han salido publicadas. No lo ha exiliado nadie, eso es muy importante, él se ha ido porque ha querido, ¿eh? No le ha exiliado nadie, pero él se queja en las memorias que han salido en Francia de que no tiene pensión de jubilación. ¿Y usted qué es lo que pretende? ¿Salir a las calles con los jubilados de Bilbao tan combativos que han luchado y muy bien que han hecho por conseguir que se eliminase esa palabra tan espantosa de desindexación? Es decir, para que las pensiones subieran cada año, que este gobierno lo volvió a poner al ritmo del coste de la vida. ¿Y qué piensa? ¿Salir con ellos? No sé, yo no salgo de mi asombro y pienso que este hombre podía haber terminado su, iba a decir mandato, pero mandato no tiene, su reinado de otra manera, y que los españoles hubieran tenido un buen recuerdo de él. Supongo que, o eso espero, lo tendremos de Felipe VI, aunque ya a mí nada me sorprende. Ya no sé, no me puedo fiar, creo que ya de casi nadie, pero espero que sí no tenga el comportamiento del padre, que a mí sus aventuras amorosas me importan nada, pero que robe al fisco sí me molesta. Pero es que esa figura de inviolabilidad, recuerdo que había una revista satírica española que publicó en plena crisis: el rey podría matarte, podría robarle el bolso a una anciana, patear a un mendigo y no le pasaría nada. Y era una revista de humor, pero claro, terminaba diciendo, porque es inviolable. Y ahí yo creo que mucha gente, a través del humor, se dio cuenta de que eso de la inviolabilidad, que debería de ser momento ya de ir pensando en eliminar esas cosas que demasiado recuerdan a preventas. No hay una ley de la corona, es que no tenemos una ley de la corona, se aplaza continuamente ese debate, nunca es el buen momento para abordarlo y pasa la legislatura y no la tenemos. Antes de dejar unos 10 minutos de turno de preguntas al público, una última pregunta. Solemos evocar mucho también en clase la cuestión de la unidad de España y se dice que la monarquía, el rey es el garante de esta unidad. Óscar, ¿es en esa radiografía de España que hemos intentado hacer, es la asignatura pendiente de España, esa unidad y la gestión, el encaje de estos movimientos nacionalistas periféricos en Euskadi, en Cataluña? Una pregunta fácil, ¿no? Para terminar. No, la cuestión, esa es una de las cuestiones mayores que atraviesan no solamente la España actual, sino la España contemporánea, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Es verdad que, a diferencia de Francia, yo cuando explico esto a mis estudiantes, pongo el ejemplo francés porque es verdad que es justo el ejemplo contrario a la situación en España, ¿no? Y es verdad que en España la cuestión de cómo tratar y cómo encajar esas identidades nacionales diferentes de la identidad española, pues es una cuestión que es difícil de solucionar, que se ha ido más o menos solucionando de manera más o menos precaria, más o menos estable a lo largo de las últimas décadas, pero sigue siendo una cuestión ahí bastante compleja, en gran parte justamente, como tú apuntabas, esa imposición de esa idea de España tan monolítica y tan excluyente, heredada del franquismo, que es una identidad española justamente que no quiere ver la diversidad que existe en el país, diversidad de lenguas, diversidad de culturas, y cuando el franquismo, bueno, esto ya viene de atrás, pero lo que pasa es que el franquismo lo acentúa mucho más. Cuando el franquismo sobre todo acentúa esa identidad española, ese nacionalismo español excluyente y se impone a sangre y fuego, pues va a provocar pues la reacción contraria de aquellas identidades nacionales que se quieren preservar sus lenguas, su cultura, sus tradiciones.
Y es verdad que hay tres identidades muy marcadas en Galicia, el País Vasco y Cataluña, con unas historias, unas tradiciones, unas lenguas, una cultura y una literatura en lenguas propias. Y el problema, digamos, es que históricamente, hasta épocas muy recientes, no se consiguió integrar esa diversidad. Se intentó en los años 30, durante la República, cuando se reconoce que esas regiones, denominadas regiones en ese momento, pues podían tener su autonomía política, se podían reconocer esas lenguas, y la República había puesto el germen de una posible convivencia de esas distintas identidades. Eso se cortó con la dictadura franquista y eso fue suprimido, anulado. Se persiguió a las personas que hablaban las lenguas distintas del español. Luego el franquismo utilizó un poco los regionalismos de manera folclórica. Y cuando se restaura, cuando se vuelve a conquistar la democracia, pues la cuestión se soluciona pues inventándose la cuestión del Estado de las autonomías. ¿Bien? Y se pasa de una España franquista centralista y unitaria a una España descentralizada, que es una invención un poco española, bien, porque se podía haber ido a un Estado federal como Alemania, como los Estados Unidos, pero no se quiso ir tan lejos, porque al fin y al cabo los franquistas tenían un poco ahí todavía el control, y en esa solución se crearon 17 comunidades autónomas, ¿bien? Cuando al principio la solución se reivindicaba como una pervivencia, digamos, de la España castellana andaluza y unas comunidades autónomas para Galicia, País Vasco y Cataluña que eran herederas de la República. Eso no se hizo, al final se generalizó. Y eso fue una solución transitoria que funcionó en los años 70, en los 80, en los 90 más o menos, pero que también a partir de los años 2000 pues empieza a agrietar. ¿Bien? Y la cuestión de las reivindicaciones y de las aspiraciones a tener más autogobierno o incluso una posible independencia o la posibilidad ya de votar y preguntar a los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, que quieren, si quieren seguir integrados en España o quieren constituirse en Estado, pues se planteó ahí en los años 2000. La respuesta, en lugar de tender puentes, la respuesta del gobierno de Rajoy en ese momento pues fue la represión. ¿Y eso qué hizo? Pues acentuar todavía más pues las aspiraciones nacionalistas de esos países. Y estamos ahora mismo en una situación en la que, digamos, nadie está contento. Unos porque quieren recentralizar y abolir las autonomías, Vox. Otros porque quieren ir más allá y quieren poder por lo menos decidir. Y en el medio pues están otros que tampoco se definen de manera muy clara, ¿no? Para las derechas la cuestión es clara. Para ellos todo es España, tienen una visión bastante unitaria. Los partidos catalanes, vascos y gallegos, pues evidentemente defienden sus aspiraciones nacionalistas, independentistas y demás. Y entre tanto, pues hay otros grupos que tienen un problema con la definición de lo que es la identidad española. Y ese es un problema de la izquierda española, pero desde hace décadas y desde todo el siglo XX. Ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista tienen muy claro lo que hacer con la organización territorial del Estado. A veces tienen discursos federalistas, pero que luego en la práctica actúan de una manera centralista muy marcada. Y luego también el Partido Socialista no es un partido homogéneo, también hay muchas sensibilidades dentro del partido, los comunistas igual, los de Podemos igualmente. Entonces estamos ahí entre unos que quieren volver a la España centralista, otros que quieren decidir si se quedan en España o se marchan, y otros que no saben exactamente qué solución adoptar y cómo posicionarse. Y entre tanto, pues el sistema ya inventado en el 78 sigue funcionando. Más bien que mal o más mal que bien, pero de momento las alternativas están por definir y eso es un tema que sigue siendo algo pendiente y que habrá que solucionar en algún momento, de manera pacífica, espero. José Manuel.
comentario muy breve porque no quiero quitar más tiempo al público para intervenir. Hay una cuestión importante, yo creo que todas las cuestiones críticas de la Segunda República, la que no se ha llegado a resolverse es la estructura del Estado. Es la que ha sobrevivido durante todos estos años con todas las variaciones que tú has comentado. Pero hay un elemento también que yo creo que es muy importante saber aquí. Durante mucho tiempo en España se ha percibido que, puesto que el régimen franquista era de un nacionalismo centralista atroz, cualquier respuesta a ese régimen, a ese nacionalismo español, iba a ser necesariamente progresista y democrático. Y hemos tenido un grupo terrorista, que era un grupo nacionalista, se llama ETA, que ha matado a 800 personas. Y ahora mismo en Cataluña, es muy importante decirlo, tenemos un partido de ultraderecha que es independentista y es catalanista, obviamente, que se llama Alianza Catalana, y que defiende, por ejemplo, que el español no tenga estatuto de lengua cooficial en Cataluña y que pretende expulsar a muchos nuevos catalanes. Entonces tenemos también que despertar de ese sueño, de esa idea mítica, porque el nacionalismo tiene múltiples representaciones y en el caso de España es que tenemos toda la variedad del mundo. Tú tienes partidos, el Partido Popular en algunas comunidades autónomas ha asumido un discurso pseudo-nacionalista. Yo que soy andaluz, es así. En el caso de Galicia, que gobierna el PP, asume a veces tesis como galleguistas. Se han llegado a reivindicar figuras del galleguismo histórico. Fraga lo hizo. Es un fenómeno para mí complejísimo, sinceramente, no se puede abordar así, pero es la cuestión pendiente, la gran cuestión pendiente de España. Juana, para terminar. Sí, muy rápidamente. Bueno, ya en el Quijote se dice España nación de naciones, entendiendo por naciones a las lenguas, pero eso no significa que no puedan y no deban pertenecer a un conjunto, ¿no? Que es lo que hemos convenido en llamar España. Pero es que hay que recordar también que ese régimen autonómico surgido de la transición se articula en base a, no recuerdo qué político de la época de la Unión de Centro Democrático, entonces fue el que dijo, para que no den la lata, café para todos. Y entonces, en vez de existir unas autonomías sustentadas en parlamentos propios, en base a lenguas propias, distintas del castellano, pero igualmente oficiales, que eso hay que recordarlo siempre, que tan oficial es el castellano como el euskera, o el catalán o el gallego, pues en vez de esto surgieron, para todo el que conozca Madrid sabrá que existió algo llamado Comunidad de Madrid, con hasta una asamblea, un parlamento propio. Y yo creo que eso es lo que está haciendo aguas por todas partes, porque deberían de haberse articulado de otra manera. Es cierto, Juana, lo que pasa es que hay que recordar también que muchas de esas, cuando se plantea las famosas comunidades históricas, históricas pues Castilla es histórica también, pero se usaba ese término precisamente por aquellas comunidades que habían conseguido estatuto de autonomía, corrígeme Óscar, durante la Segunda República. Hay comunidades que viendo ese reparto dicen, nosotros tenemos una voluntad también política porque nosotros hemos sufrido también, como Andalucía. Y Andalucía fue quien rompe esa baraja, porque salieron más de 1 millón de personas a las calles a reivindicar un sistema autonómico para ellos. Claro, pero Andalucía tenía, es lo que iba a terminar justo con Andalucía. Blas Infante también en su momento se vio ya, porque Andalucía tenía unas peculiaridades, entre otras culturales y económicas, por desgracia, no en el mejor de los sentidos, culturales sí. Entonces, había excepciones, pero claro, lo de la Comunidad de Madrid, yo nunca he entendido por qué. Madrid DF. La cuestión de Madrid es que Madrid es Castilla y Madrid siempre estuvo formando parte de Castilla, es la demás Castilla y León. Porque económicamente, si Madrid estaba con Toledo, con Guadalajara, esas provincias que, digamos, económicamente son menos dinámicas, para Madrid resultaba un lastre. Entonces, económicamente era más conveniente para ellos tener un Madrid, entre comillas, independiente, como comunidad propia y quitarse el lastre de las provincias más pobres que lo rodeaban.
Castilla no puede ser un lastre. No, digo desde el punto puramente económico. Digamos que las élites económicas madrileñas, que son gran parte las élites económicas españolas, ellos querían tener un lugar propio para crecer económicamente. No te lo tomes a mal, y es una cuestión puramente de intereses económicos de las élites financieras. Bueno, debates inacabables, inagotables. Vamos a dejar un turno de preguntas, unos 10 minutos más y así terminamos, pero le voy a dejar el micrófono a Nadia. Las preguntas se pueden hacer en francés también. Hola, buenas noches. Quería saber cómo puedes explicar que el movimiento como Vito Quiles tiene hoy en día en España, cómo es posible que tantos jóvenes prefieran el franquismo y que defiendan el franquismo, aunque se estudie en las clases de historia en España. Bueno, que se estudie, yo creo que eso habría que matizarlo, ¿eh? Porque esta manía de explicar la historia desde la prehistoria hasta la época contemporánea, lo que produce es que los programas nunca se llega a la época contemporánea, ¿bien? Y se conozca Atapuerca y no se conozca la dictadura franquista, por ejemplo. Entonces es un problema. Entonces que eso se debería trabajar más en la educación, la historia de la España reciente, para tener un conocimiento mucho más claro de los temas y para evitar las intoxicaciones de las redes sociales o de ciertos publicistas de la ultraderecha que lo que hacen es utilizar ese vacío de conocimiento para imponer una visión falsa de España, falsa del pasado español. Y yo creo que también hay un problema de la situación de la educación. Ahora mismo pasa más información y los jóvenes absorben más información por otros canales que por la educación obligatoria, por desgracia, para nosotros. Y hay una posición de los profesores de debilidad frente a otras fuentes de información que antes no existían. Entonces, la cuestión es también de cómo se accede a cierta información. ¿Bien? Y cómo algunas personas que están en formación, ¿bien?, que no tienen los conocimientos lógicos por una cuestión de edad, ¿bien?, cómo pueden discernir lo que es una información fiable, verídica, de otra información que es pura propaganda. Y en ese sentido creo que hay un problema, pero no solamente en España, también en otros lugares, de cómo circula la información y cómo tenemos una capacidad crítica cada vez menor como sociedad y que nos creemos muchas tonterías que circulan por las redes sociales, básicamente. Bien, eso es algo que debemos combatir y que debemos aprender a combatir. Oui, je vais poser la question en français, je suis désolé. Je voulais savoir par rapport à l'institution qui est l'Église espagnole dont vous n'avez pas parlé, par rapport à une relative quand même proximité entre le fascisme nationaliste de Franco et l'Église. Quel a été le rôle, la position de l'Église durant les 50 dernières années par rapport à notre sujet de ce soir? Si me permite, yo creo que la posición de la Iglesia también ha cambiado a lo largo de estos años. En la España de los años 70, la Iglesia estaba presente en muchísimos ámbitos sociales. Era casi imposible nacer, educarse, pasar por un hospital, casarse, era imposible sin pasar forzosamente por la Iglesia, porque la Iglesia había adoptado o se había apropiado de roles de la sociedad civil. Eso ha cambiado por completo. El papel actual de la Iglesia en España, siendo un país mayoritariamente católico, pero también con una enorme pérdida, eso es un hecho, de la fuerza de la creencia, el número de creyentes, se ha reducido mucho en los últimos años, en su papel que ya se autoasume como secundario, es decir, es un actor más en la actividad civil. Hay momentos, también la Iglesia cambia y la Iglesia tiene también su movimiento pendular. Ha habido momentos en que la Iglesia ha llegado a manifestarse, por ejemplo, en contra del matrimonio igualitario. Pero ahora, por ejemplo, la Iglesia española
está pidiendo que se tramite una regularización masiva de inmigrantes. De eso no se habla, pero es importante decirlo. Y ahora la Iglesia, en ese aspecto, está contraprogramando a determinadas fuerzas muy integristas de España, que están en contra de la inmigración. En el día a día, la cuestión de la religión en España ha pasado a ser una cuestión netamente privada. La gente puede creer lo que quiera, respetable, y yo creo que ya no existe para nada un conflicto. Este era uno de los conflictos que había en la Segunda República, el papel de la Iglesia público, y eso yo creo que, por suerte, hoy día no es un problema. No solamente eso, sino que la Iglesia sigue teniendo privilegios. La Iglesia católica sigue teniendo privilegios, el concordato, no pagan impuestos, tienen una serie de ventajas. No estamos en el mejor lugar para criticar a la Iglesia católica, a lo mejor, pero bueno, como estamos aprovechando la libertad que existe en Francia y en España, pues evidentemente, pero esos privilegios que no existen en Francia o son menos visibles, en España son todavía muy importantes. La Iglesia, por supuesto, hay gente extraordinaria y a partir del Concilio Vaticano II cambiaron muchas cosas, incluida dentro de la Iglesia, incluida la España franquista. Pero efectivamente, entre esos privilegios, además de no pagar impuestos, lo que ellos llaman inmatricular, que es decir, apropiarse de un sinfín de edificios de todo tipo a lo largo y ancho de la península, entre otros la Mezquita de Córdoba, que de repente ha aparecido a nombre de la Iglesia Católica como propietaria, cuando lo lógico, en fin, sería que fuera el Estado español el propietario de los monumentos y la Iglesia tuviera su fruto debido. Es decir, que hay muchos elementos en los que la Iglesia Católica sigue siendo mayoritaria en privilegios en un país donde ya son más los matrimonios civiles que los matrimonios por la Iglesia Católica y que, sin embargo, siguen arguyendo que es un país mayoritariamente católico. No sé si porque la gente va a las Semanas Santas andaluzas y castellanas y eso lo consideran devoción, cuando yo me consta que también va gente que no es ni siquiera a lo mejor católica, pero va a verlo como un fenómeno cultural y un folclore determinado. Es decir, que todavía la Iglesia, que tiene cosas muy interesantes, pero se arroga privilegios y prerrogativas que a mi juicio no deberían de corresponderle. Y eso se arregla mediante el laicismo. Es muy fácil. Hola, buenas noches. Bueno, quería destacar lo que comentaban de la evolución de España respecto a la concienciación de la violencia de género, a libertad de la orientación sexual, adelantándose a otros países que podrían parecer un modelo, como Francia. Y quería mencionar que recientemente España ha jugado un papel político muy decidido y claro respecto al reconocimiento de Palestina y la denuncia del genocidio respecto a la guerra en Gaza, marcando una diferencia muy clara, ¿no?, respecto a otros países como Francia o Alemania. Pero mi pregunta era un poco, quizá un poco más personal, porque esos 50 años habla de familias, de abuelos, padres, hijos, de la complejidad de cómo se cuentan las historias o la historia. Y quería pues evocar casos un poco curiosos, como se podrían definir como de tal palo no hay astilla. Y entonces quería hablar, por ejemplo, de Elisa, la hija falangista de Almudena Grandes y Luis García Montero, dos intelectuales de izquierda, o, por ejemplo, la hija de Luis María Anson Oliart, decano de la prensa conservadora, que también es hija, bueno, de la marquesa de Casasola. Ella es panadera, de izquierdas, hizo su tesis sobre el Partido Comunista.
Entonces, o el curioso caso de Jorge Bestringe, que es franco-español, ¿no? Hijo de un dirigente fascista belga que pasó de diferentes partidos como Partido Popular hasta llegar a Podemos. ¿Hay casos así, similares en Francia? Podríamos mencionar Laurence Debré, puesto que hablábamos del emérito, del rey emérito. ¿No? Ella, hija de revolucionarios y admiradora del rey emérito Juan Carlos I, ya que hablábamos de estas memorias. A mí me pasa una cosa, yo soy periodista, necesito saber qué pregunta. La he escuchado con mucho interés, ¿eh? Pero, sí. ¿Cuál es su pregunta? Más que nada era como pinceladas, pero sí me interesa ese tema de las familias, de cuando... ¿Quiere decir, por ejemplo, si sigue siendo un problema de conflicto la divergencia ideológica dentro de una familia en España? Pasar de padres a hijos, cómo las ideas políticas pueden dar un vuelco total. Afortunadamente. Afortunadamente, no lo puedo decir. Sí, digamos que no tiene que haber una continuidad. Es verdad que nos criamos en unos contextos y heredamos una serie de ideas y de valores dentro de nuestras familias, pero luego los padres y los hijos y las hijas y las nietas no tienen por qué reproducir lo mismo que sus padres. Bien, yo creo que la cuestión de las familias es que nos educamos, nos formamos en los valores que nos transmiten nuestras madres, nuestros padres, abuelas, abuelos y demás. Pero eso no nos compromete más allá de eso. Luego cada uno es libre y organiza su vida y toma sus decisiones cuando es adulto de manera completamente libre, naturalmente. Eso se llama libre albedrío. Nadie está obligado a pensar lo mismo que su padre o que su madre, solo faltaba. A veces solamente es en la juventud cuando hay esa rebeldía familiar. Otros vuelven a su cauce, entre comillas, pero bueno, luego cada uno tiene su vida y sus posiciones, lógicamente, afortunadamente. Ha llegado el momento de dar las gracias a nuestros invitados de hoy, que merecen un aplauso. Gracias. Y hay un dicho aquí, se dice Chartreux un jour, Chartreux toujours, pues seréis siempre los bienvenidos en esta casa. Espero que hayamos cumplido con esas 3 C, ¿no? Conocer, conversar, sí lo hemos hecho, conocer, espero que conozcáis mejor ahora, y celebrar, porque también yo me quedo con ese mensaje de libertad y también de un valor que es el humanismo, ante todo, y que es el que intentamos defender a diario en la enseñanza del español y en el hispanismo, sea francés o sea de todo el mundo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.